que recibe el Consejo de Seguridad en su seno para su primer comparecencia y presentación de informe sobre la situación en Haití. Expreso la esperanza de que se vea coronada de éxito su misión. Hago llegar asimismo mis agradecimientos a la directora ejecutiva de la UNODC y quisiera agradecer a Canadá por conducto de su representante permanente por su presencia. También hago llegar mis saludos a todos los presentes. Hoy intervengo en un momento en el que la situación de seguridad se ha deteriorado mucho en Haití, incluso en las últimas horas. Las escenas espantosas de violencias que se han dado en los altos de la capital son expresión de la ira extrema de un pueblo exasperado que no quiere seguir supeditada a la violencia de las bandas. El espectro de que se den enfrentamientos violentos se hacen sentir y sus consecuencias podrían ser nefastas, como pueden imaginarse. Es preciso actuar sin demora, porque si no será tarde. Una vez más, quisiera hacerme eco del sufrimiento indecible de un pueblo privado de su derecho fundamental a la libre circulación y a la seguridad, rehén de las bandas y de sus dirigentes. El informe del secretario general S-2023-274, expuesto de forma eximia por la representante especial, delinea una panorámica muy sombría de la situación. El gobierno hace suyo el llamado del secretario general en el cual se reafirma, y cito, que resulta imperioso desplegar una fuerza armada especializada o especial internacional, como lo explicara en la carta que le cursara el 8 de octubre de 2022 al presidente del Consejo de Seguridad S-2022-747. Sumándose al apoyo estratégico y de consulta de la BINU para fortalecer las capacidades de la policía, desplegar una fuerza de este tipo resulta clave para ayudar a las autoridades nacionales a ponerle coto a la violencia respecto de la población de Haití y también a las violaciones de los derechos humanos, contribuiría a restablecer el imperio de la ley y a crear condiciones de posibilidad para que se celebren elecciones creíbles. Fin de la cita. Señor presidente, hay 1001 motivos de preocupación. El uso sistemático y enceguecido de la violencia por parte de las bandas se ha transformado en un modus operandi. Los atentados, las destrucciones, las tomas de rehenes, los robos, los asesinatos, las violaciones son el modus operandi de las bandas delictivas que hacen imperar en el país una clima de terror generalizado. El alto comisionado de derechos humanos expresó su honda preocupación frente a la crueldad de las bandas que se extienden de forma descontrolada, lo cual conlleva graves violaciones de los derechos humanos, provoca desplazamientos masivos de la población y complejiza la situación migratoria. La Dirección de Protección Civil, así como también la Organización Internacional de Migraciones, calcula que hay unos 128.000 personas en situación de desplazamiento a raíz de la violencia a mano de las bandas en los últimos meses. Estos actos aterrorizantes repercuten también a los estados vecinos y de la región, sobre todo en lo que hace a la migración. Haití necesita de ayuda urgente porque está en peligro. Necesita ayuda para salir de esta situación por parte de la familia de las Naciones Unidas, para salir de esta turbulencia.
como miembro que somos de las Naciones Unidas, pedimos que se nos acompañe en este momento de tanta necesidad. Las promesas y anuncios de cooperación de nuestros principales socios son acogidas con agrado por el gobierno y por el pueblo de Haití, que esperan que se las lleve a la práctica. Sin embargo, por más importantes que sean, no son suficientes para responder a las necesidades actuales que nos impone la realidad. Por eso quisiera en este caso también felicitar a la Policía Nacional de Haití por su dedicación, compromiso y por la valentía de los agentes que día a día tienen que enfrentar a las bandas armadas sin tregua, poniendo en riesgo su propia vida a pesar de los recursos limitados de que disponen. En este contexto renuevo el llamado del primer ministro, su excelencia el doctor Ariel Henry, como fuera el caso en su correspondencia oficial del 7 de octubre de 2022, que dirigiera al secretario general para que luego fuera remitido al Consejo de Seguridad. ¿Acaso es preciso que recordemos el principio de solidaridad internacional y que este se encuentra históricamente integrado en la política exterior de Haití? Efectivamente, en numerosas ocasiones Haití dijo presente a los llamados de ayuda de pueblos hermanos, ya sea en América Latina o en el Caribe, en África, en Europa, para sumarse o ayudarles en su lucha legítima para la libre determinación o la emancipación política. El uso de la fuerza como primera etapa es indispensable para luchar contra las bandas, restablecer el orden y crear condiciones de posibilidad para el buen funcionamiento del Estado. El gobierno, sin embargo, es consciente de que el uso de la violencia legítima, justificada por sí sola, no es una solución definitiva. El desarrollo socioeconómico también hay que tenerlo en cuenta para poder arrancar de cuajo a la extrema pobreza, que es una de las fuentes de todos los males. Está claro que hay un vínculo entre la falta de desarrollo, la pobreza extrema y la existencia de las bandas. Las desigualdades sociales, así como también la repartición desigual de la riqueza en el plano nacional, han abierto una grieta entre las franjas de la población más necesitadas y la minoría pudiente, 5%, que controla el 90% de la riqueza del país. La extrema pobreza acentúa el desempleo juvenil, margina a aquellos que viven en los barrios más pobres, que se dejan convencer fácilmente por la delincuencia. Esta categoría justamente es un caldo de cultivo para el reclutamiento por parte de las bandas armadas que, lo que es aún peor, reclutan incluso a niños soldados. Según los cálculos, 80% de la zona metropolitana está bajo las garras o influencia de los grupos armados. Aterrorizan a la población, incluso los que viven en los barrios más pobres. Algunos actores políticos y económicos alientan y financian las actividades delictivas de las bandas para controlar más zonas y mantener el poder político, protegiendo así sus intereses mezquinos. Hay todo tipo de actividades ilícitas en curso. Este es un pesado legado que se deriva de una combinatoria compleja de factores socioeconómicos y políticos a los que se suman las epidemias, así como también los desastres naturales. De ello se deriva una contracción de la economía que a lo largo de los últimos 5 años ha registrado tasas de crecimiento negativos y una inflación descontrolada de más del 50%. Además, la crisis humanitaria se agrava y también cobra más envergadura la penuria de insumos básicos. Según los cálculos, 5 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria, lo cual es una cifra récord.
Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de $2 estadounidenses por día. Y además hay que tener en cuenta el cierre de los hospitales y el riesgo de crisis sanitaria grave. Las instituciones fuertes son el motor de la democracia. Para que funcionen con normalidad, es preciso contar con una buena gobernanza. Esto es clave para salir del marasmo. El primer ministro lo tiene claro y tiene por objetivo avanzar inexorablemente hacia un proceso de normalización de la esfera política, a pesar del desafío de seguridad que esto supone. Todos los esfuerzos para restaurar la aplicación del acuerdo y las instituciones estatales para un consenso nacional se ha logrado avances importantes. Habida cuenta de las necesidades. Tras el establecimiento del Alto Consejo de Transición y la conformación de la Corte de Casación, instancia suprema judicial, se pone el rumbo en la conformación de un Consejo Electoral provisional, organismo independiente responsable de la celebración de elecciones. Es fundamental. Se deben elegir a 8 consejeros electorales. Esto es de una lista de 20 personas que fueron propuestos por diferentes sectores. A la directora, el jefe de gobierno, doctor Ariel Henry, espera con ansias más de la mitad de la poner entre manos elegir del presidente electo y de sus representantes legítimos el destino del país lo antes posible. Paso ahora a referirme a las sanciones de las Naciones Unidas con arreglo a las resoluciones 2653. Las sanciones fueron impuestas por Canadá, los Estados Unidos de América, la República Dominicana, son de magnitud. Empiezan a dar sus frutos alentadores, si bien las bandas servicios esenciales están envalentonadas y parecen hacerse con más poderío. Felicito al Comité de Sanciones por la labor que ha realizado. En este sentido, quisiéramos alentar al grupo de expertos a dar un envío a sus trabajos, que tiene solamente autorización para 42 que alimentan la inestabilidad y que imponen violencia a la población, financiando a las bandas y la corrupción. Y a la inseguridad. La aplicación de las sanciones por parte de las Naciones Unidas cobrará un carácter universal con efectos tangibles. El gobierno, por otra parte, tiene por objetivo restablecer el orden público. Si la atmósfera está asignada por la seguridad y la estabilidad, hay que tener en cuenta presidente, que no partimos de cero. Es nuestro objetivo. Deseo reconocer la extraordinaria labor que realizó la señora Ellen el Lamán. Elemento medular para la construcción de una arquitectura democrática 53. Que permita restablecer las instituciones y atender los desafíos socioeconómicos. Para lograrlo, el gobierno cuenta con su mandato, espera contar con ayuda internacional a disposición de su Policía Nacional. El despliegue de la fuerza internacional resulta clave para ponerle coto a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos, restablecer el Estado de Derecho y crear condiciones conducentes a la celebración de elecciones creíbles. Provoca desplazamientos masivos de la población apremiante y complejiza la situación migratoria. Brinde cooperación la Dirección de internacional que permita garantizar la seguridad en el país y que acompañe, calcula que hay unos 128.000 personas en situación de desplazamiento a raíz de la violencia a mano de las bandas en los últimos meses. Garantizar la reinserción social de las franjas marginadas y mejorar las condiciones materiales repercuten también a los estados vecinos y de la región, a pesar sobre todo en lo que hace a la migración. Haití del sufrimiento y de ayuda urgente, porque está en peligro. Necesita ayuda para salir de esta situación por desesperación parte de la familia de las Naciones cobijamos Unidas, la esperanza de que se pueda vivir en un futuro mejor, marcado por la libertad y la dignidad. En nombre de los niños y niñas que no pueden jugar y que están privados del derecho a aprender. Las promesas y anuncios de cooperación de violadas y de las familias de víctimas inocentes por el gobierno, de la barbarie de las bandas, les exhorto a actuar. Es urgente, sin embargo, por más importante que sean, no son suficientes para responder a las necesidades actuales que nos impone la realidad.